Así que comenzamos. Esta es la clase número 6 y la doctrina que estaremos estudiando el día de hoy es la gracia irresistible. Repito, gracia irresistible. Así que antes de que comencemos, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él nos bendiga en esta clase y que Él permita que podamos aprender de esta clase y Él nos ayude más y más en nuestros diferentes ministerios y en las iglesias donde el Señor nos ha puesto. Amén. Así que vamos a levantar una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, te doy gracias por el grande privilegio, Señor, que nos das de poder acercarnos a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú quisiste salvarnos, Padre. A pesar de que estábamos corriendo, Señor, hacia otro lado, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú, Señor, en tu infinita gracia, Padre, has tenido misericordia de nosotros y nos has llamado, Señor. Nos has llamado a tu luz. No queríamos, Señor, pero tú nos atrajiste, Padre. Oh, Señor, gracias te doy. Y te doy especialmente gracias, Señor, porque me das el privilegio de poder conocer a otros hermanos en otros países, a tu pueblo, Señor, en otros países. Gracias, mi Padre amado. Bendice cada alumno, Señor, que está aprendiendo y permite, mi Señor, que esto les sirva, Padre, para que te puedan proclamar con mayor confianza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a estudiar el día de hoy la gracia irresistible. Gracia irresistible es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Amén. Así que vamos a empezar con un texto. Miren, dice Juan 6:44. Fíjense lo que dice Juan 6:44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Así dice Juan 6:44. Bueno, hemos establecido que hasta ahorita el hombre está completamente muerto espiritualmente. A causa de la caída, el hombre cayó completamente, el hombre está muerto, el hombre no simplemente está enfermito, sino que el hombre está completamente muerto. Y un muerto no puede hacer algo por sí mismo para que él pueda tener vida, sino que un muerto no puede hacer nada. Un muerto es inerte, totalmente muerto. El hombre, espiritualmente hablando, está totalmente muerto. Por tal, no puede por sí mismo buscar o alcanzar su propia salvación. Él no puede renovar su comunión con Dios porque él está muerto en delitos y pecados. Eso es total depravación. Por tal, para que el hombre pueda ser salvo, debe de ocurrir un milagro. Debe de ocurrir un milagro para que el hombre pueda ser salvo. Y Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, aunque no estaba obligado a hacerlo, aunque no había nada ni nadie que le exigiera que lo hiciera, Dios, en su infinita gracia y misericordia, decide por su sola gracia, por amor a su nombre, por su infinito amor, escoger a algunos de toda la masa corrupta para él entregar su propia vida, entregar su sangre y redimirlos. Eso es la elección incondicional, sin que nosotros hayamos hecho algo para que, por así decirlo, como nos dice, moviéramos el corazón de Dios. No habíamos hecho nada. Sin embargo, Él quiso salvarnos, escogernos de una forma que solamente Él podía hacerlo. No por alguna obra que nosotros hayamos hecho,
sino simplemente porque Él decidió libremente escogernos para salvación. Eso es la elección incondicional. Ahora, a estos que Él ha elegido, a estos que Él ha escogido, a estos que Él ha predestinado, bueno, a estos Él ha decidido comprarlos para su propia salvación. La forma en que Él los compra para su propia salvación, para su gloria y honra, es derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él derrama cada gota, cada mililitro de su sangre preciosa, es derramada en la cruz del Calvario exclusivamente por aquellos por los cuales Él decidió morir. ¿Para qué? Pues para salvarlos. Él decide en su sola gracia derramar su sangre preciosa por un pueblo específico. ¿Cuál es ese pueblo? Aquellos aquellos que Él escogió. Aquellos a los cuales Él también va a llamar, y eso es lo que estaremos estudiando el día de hoy, el llamado eficaz o la gracia irresistible. Miren lo que enseña el texto. Regresamos a Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. La pregunta es muy fácil, muy sencilla. El texto empieza diciéndonos una cantidad particular o general quizás. ¿Cuál es esa cantidad? La cantidad es ninguno. Es decir, nadie puede venir a mí. La pregunta es, ¿alguien puede ir hacia Él? El texto nos responde, nadie puede venir. Es lo que enseña el texto. También en Lucas 10 podemos estudiar cómo el Señor Jesús enseña que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico sea salvo. Y entonces los apóstoles preguntan, bueno, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor Jesús le responde, esto para los hombres es imposible. Y cuando Él dice esto, se está refiriendo a la salvación. La salvación para los hombres es imposible, pero también dice, mas para Dios nada es imposible. Por tal, cuando Jesús dice, mas para Dios nada es imposible, esto nos enseña una cosa, que hay esperanza. Hay esperanza, y esa esperanza es Dios. Es la única esperanza que el hombre pecador tiene, que nosotros tenemos. Dios es nuestra única y suficiente esperanza para que nosotros, gracias, podamos ser salvos. Dios, hermanos, gloria a Él, gloria a Él. Por eso siempre debemos darle gloria, debemos vivir nuestras vidas para Él. Entonces, regresamos al texto. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Lo dice, si el Padre que me envió, ¿qué dice? Si el Padre que me envió no le trajere. Fíjense, hermanos, es el Padre quien debe de traer. Yo he escuchado y yo mismo he así evangelizado, hermanos. Como ustedes saben, de repente me subo a camiones, a parques, estoy en hospitales así de repente. Y antes, hermanos, hace muchos años, hace más ya de una década, yo predicaba de la siguiente forma. Yo hablaba el evangelio, sí, ciertamente decía que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado y que Él resucitó el tercer día, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Pero siempre mis mensajes terminaban de la siguiente forma. Yo decía, por tanto, decídete, toma tu decisión hoy para que seas salvo. Y hacía un énfasis tremendo en que la persona tenía que tomar su decisión o tenía que levantar una mano y decía, si levantas la mano es porque quieres venir a Cristo, ¿no? Y les hacía repetir una oración, la famosa oración del pecador. Repite conmigo esta oración. Dios, acepto
que soy pecador, pero quiero que me salves. Por favor, sálvame Dios. Y luego le decía, bueno, pues entonces ya eres salvo, ¿no? Pero, y les decía, pero si lo hiciste de todo tu corazón. Pero hermanos, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y a las personas que les llegué a decir eso, hermanos, la verdad, hasta ahorita no conozco alguna que se haya bautizado, no conozco alguna que haya ido a la congregación, a la iglesia. No, no los he visto, hermanos. Una vez, hermanos, el evangelista, uno de los más grandes evangelistas que han pisado nuestra tierra, y se le reconoce por el mérito de que predicó a miles, se llama Graham, Bill Graham. Él dijo que había predicado a miles y que había hecho que miles levantaran su mano y tomaron su decisión por Cristo, y que él estaba seguro que más del 85% de esas personas que levantaron su mano y se decidieron por Cristo e hicieron y repitieron la oración del pecador, no eran salvos. No eran salvas. Eso es tremendo, hermanos. Eso es increíble. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay razones para creer que muchas de esas personas que han levantado su mano y repiten su oración no son salvas, solamente por decir una. Si el Señor quizás alguna vez te ha permitido evangelizar y has ocupado ese método de repite la oración conmigo, toma tu decisión, tú debes de pensar en cuántas de esas personas de verdad están comprometidas con la iglesia. ¿Cuántas de esas personas se bautizaron y ahora sirven en la iglesia? La realidad, hermanos, es que si acaso, si Dios en su infinita gracia ha permitido, gloria a Él, porque Dios obra a pesar de nosotros mismos. Dios obra a pesar, pues, de nuestras prácticas, de lo que nosotros pensemos. Dios obra, hermanos, porque Dios es soberano. Dios hace milagros conforme a sus misericordias, porque Él es todopoderoso y Él hace todo lo que quiere para su gloria y honra. Pero, hermanos, miren lo que dice el texto. Regresamos al texto. Ninguno puede venir a mí, dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, hermanos, y esta es una tareita para ustedes. No me va a dar tiempo en este breve estudio ver todo, pero si ustedes revisan Juan 6:44, en griego koiné, hermanos, en una Biblia interlineal, ustedes van a ver que la palabra que se utiliza o que se traduce como trajere, es decir, si el Padre no le trajere, es una palabra, hermanos, que en su esencia tiene que ver, hermanos, como no simplemente traer como amigablemente, no, es como casi obligadamente. Es decir, que Dios, en su infinita misericordia, en su sola gracia, Él atrae, eso implica la palabra, atrae, ciertamente atrae a sí mismo a los que Él quiere, Él atrae. La palabra trajere tiene que ver con atracción, atrae. Pero, hermanos, es bastante interesante, hermanos, que en Juan 6:44, permítame un momento, Juan 6:44, esa palabrita atrae no solamente significa traer, también significa, claro, atraer, pero de alguna forma, hermanos, tiene también esta idea, hermanos, de obligar, de obligación. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, si el Padre no lo trae. Hermanos, miren, esa es la idea, esa es la idea. Si tú tienes que ir del punto A al punto B,
y tienes dos piernas, ¿qué te impide llegar al punto B? Pues relativamente nada, ¿no es así? Si tienes dos piernas y puedes caminar, puedes llegar al punto B. Pero ¿qué pasa si estás muerto? ¿Me expliqué, hermanos? Aunque tú estés en el punto A y quieres hacer todo lo posible por llegar al punto B, si estás muerto, no puedes. Simplemente no puedes. ¿Qué se requiere? Se requiere que alguien te cargue, que alguien te lleve y que alguien te traiga al punto B. Hermanos, eso es lo que hace nuestro Dios. Dios nos atrae, pero no nos atrae en un sentido de que Él nos dice simplemente, oye, ven a mí, ven a la luz. Y tú dices, oh, sí, sí quiero, y voy rápidamente. No, 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 no. Dios como que te carga, como que te carga y te dice, ven para acá. ¿Saben? Esa es la idea de un pastor. Esa es la idea de un pastor. Todos, ¿qué dice Isaías capítulo 53? Y vamos a este texto, hermanos. Isaías capítulo 53. Y quiero darle, hermanos, oportunidad. A ver, a mi hermano Luis. Hermano Luis de Playa. Ah, de Playa. Perdón. No, perdón, me equivoqué, ¿verdad? De Ciudad del Carmen. Ajá. Siempre me equivoco, no, perdón. Isaías 53, hermanos. ¿Qué dice en el versículo 6? Amén. En el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. La idea, gracias hermano, la idea de Isaías 53:6 es que todos nos descarriamos, o sea, nos salimos del lugar donde estábamos, nos fuimos para otra parte y dice, es bien interesante, dice, como ovejas. Es muy linda es muy linda la idea. Pregunta, hermanos, cuando el pastor va por su oveja, él, ¿qué le dice a la oveja? Oye, ovejita, ¿te quieres regresar al redil, por favor? Y la oveja asienta así con su cabecita y regresa al redil. ¿Eso pasa? ¿Eso es lo que ocurre? Fíjese, la palabra habla de ovejas. Es interesante. Bien. No, la respuesta es no. ¿Qué tiene que hacer el buen pastor para hacer que la oveja tenga que regresar a su redil? Pues tiene que agarrarla, tiene que cargarla, posiblemente la lleven en sus hombros o la tiene que amarrar y la tiene que jalar, ¿verdad? La amarra, la jala y la lleva. ¿Por qué? Porque si le dice, oye, ven, allá te espero, allá te espero, ovejita, la oveja se va a perder, la oveja se va a morir, la oveja va a ser comida por lobos. Eso va a ser así. Entonces, ocurre lo mismo, hermanos, con el hombre. El hombre no es simplemente, le dices, oye, ven a Dios, y él dice, ah, sí, sí, claro que sí, ahí voy. No, el hombre está completamente corrompido. Miren lo que dice Romanos 3, versículo 10 al 18. Vamos a darle la oportunidad a Jazmín. Jazmín, ¿quieres leer, por favor, Romanos 3, 10 al 18, por favor? Sí, hermano. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Vean lo que enseña ese texto. Ese texto enseña que ninguno está buscando a Dios. Entonces, si ninguno está buscando a Dios, en realidad, miren, en realidad, al Dios vivo y verdadero, porque a falsos dioses, pues mucha gente está buscando falsos dioses, ídolos, pero al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de la verdad, ninguno. Ahora fíjense lo que está diciendo Juan 14:6. Hermana Anielka, ¿quiere usted leerlo, por favor? Juan 14:6. Ok. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Todos estamos descarriados. Nadie está buscando a Dios. También voy a leer rápido estos textos, hermanos, porque me quedan solo unos minutos. Voy a ser muy breve porque la otra parte lo va a decir mi amado hermano, el pastor José. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Juan 5:40 dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mateo 19:26 dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Fíjense, en Juan 11:40-43 dice, Juan 11:40-43, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Lázaro estaba muerto, pero Jesús le habló, le llamó. El llamamiento, hermanos, no viene de hombres mortales. El llamamiento viene de Dios. Lázaro estaba completamente muerto. Lázaro ya hería, pero fue Dios, fue su gracia, fue su misericordia la que permitió, hermanos, que Lázaro resucitara. Fue su voz, hermanos, la voz de Jesús. Esta voz es a la cual nosotros los predicadores debemos clamar. Miren, cuando ustedes estén compartiendo el evangelio en la calle, en los parques, donde sea, y por cierto, hermanos, desde ahorita les hago un comercial. Voy a dar, hermanos, un taller de evangelismo bíblico. Eso va a ser el siguiente curso que quiero dar, taller de evangelismo bíblico. Quiero enseñarles cómo le hago para predicar en los camiones, en los parques, etcétera. Pero sobre todas las cosas quiero enseñarles el contenido del evangelismo. Esto, hermanos, el llamado eficaz a mí me da paz. ¿Por qué? Hay una voz, hermanos, que hace las cosas posibles, la salvación posible. Y esa voz no es mi voz, porque quizás mi voz puede ser la más horrenda de todas, pero saben, la voz que es dulce, sublime y hermosa, sutil y que atrae, es la voz del Padre Celestial por medio de su palabra. Y esa es la voz a la cual nosotros queremos, los predicadores, que se escuche cuando predicamos. Esa voz es la que nos llamó cuando nosotros creímos. La dulce voz de la gracia del Padre, la dulce voz atractiva del Espíritu Santo, la dulce voz de la sangre de Cristo que nos atrajo, que nos obligó, hermanos. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo que obligar? ¿Cómo que obligar? Si Dios es un caballero, ¿han escuchado eso? Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero, dice. Bueno, quiero decirles algo, hermanos. Claro que Dios es un caballero, pero Dios hace lo que quiera.
Él no hace cosas malas, pero Él hace lo que quiera con su creación. Y sí, Él tiene que llamarnos y de alguna forma hasta obligarnos a venir a Él, pero Él cambia nuestro corazón. Él nos llama, pero Él cambia nuestro corazón para que vengamos a Él. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 36. Es una promesa, hermanos. Ezequiel 36, 26 al 28. A ver, ¿quién no ha leído? A Luis. Tenemos otro Luis ahí. Hermano Toño, ¿estás por ahí? Creo que no. Bueno, a ver. Voy a darle lectura, ¿sale? Me queda poco tiempo. Dice así Ezequiel 36, 26 al 28. A ver, a Emir o Gerardo, ¿quieren leerlo, por favor? ¿Puede? Ezequiel 36, 26 al 28. No, no se escucha. Ok, hasta ahí. Voy a darle lectura. No se escucha. Hay un problema ahí con esa. Dice, Ezequiel 36 al 28. Dice así. Escuchen bien, por favor. Miren lo que dice esta promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Escucharon? Miren, dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, os daré corazón de carne, pondré mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Miren, eso es hermoso. Y gloria a Dios por esta promesa. ¿Saben? A veces nos ponemos tristes porque, gloria a Dios, nos ponemos tristes, hermanos, porque yo sé que todos tenemos familiares inconversos, ¿verdad? Todos tenemos familiares inconversos, amigos inconversos, vecinos inconversos. Todos tenemos personas a las cuales desearíamos verlas salvas. Desearíamos ver que aman al Señor, aman a nuestro Rey. Desearíamos con todo nuestro corazón eso. Y cuando vemos que esas personas que nosotros amamos, que nosotros queremos, por las cuales estamos orando y deseamos que dejen su orgullo, que dejen su vanagloria, que dejen todo lo malo, que dejen su pecado para que empiecen a caminar en santidad, para que empiecen a caminar en comunión con Dios. Observamos que simplemente, sencillamente no les interesa Cristo, no les interesa la palabra, no les interesa la iglesia, no les interesa santidad, no les interesa la salvación, no les interesa la sangre de Cristo, no les interesa nada. Hay dolor en nosotros. Hay tristeza en nosotros. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Les ha pasado que se ponen tristes porque desean que alguien sea salvo y no ven? Es más, hasta piensan, yo no sé si vaya a ser salvo. ¿Les ha pasado, hermanos? Bueno, miren lo que dice este texto. Este texto dice, o mejor dicho, ¿qué no dice? No dice, yo les voy a pedir permiso para que tengan un corazón nuevo. Yo les voy a pedir permiso para que dejen sus pecados. Yo les voy a pedir permiso para que puedan venir a mí. Yo les voy a pedir permiso para que ustedes anden en mis caminos. ¿Eso dice, hermanos? Dice, yo os daré un corazón nuevo. Hermanos, y eso debe traer paz a nuestro corazón. Si Dios dice que Él hará eso, obviamente a los que Él quiera, entonces debemos confiar en eso.
Y esa debe ser nuestra oración. Oh Señor, llama, atrae, da un corazón nuevo. Ten misericordia de esta alma que te menosprecia. Ten misericordia de esta alma que no quiere saber de ti. Ten misericordia, oh Señor. Ten misericordia. Permite que venga a ti. Permite que se arrepienta. Permite que venga, Señor. Eso es lo que debe ocurrir en nuestro corazón. Porque miren lo que ocurre. Dice el Señor que Él dará corazón nuevo. Es decir, no va a pedir permiso. Y pondré un espíritu nuevo. Él va a cambiar los deseos. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que rechaza, un corazón que menosprecia. Todos teníamos un corazón así. Todos, hermanos. Todos tenemos un corazón que menospreciaba a Dios. Esa es la realidad. Quizás algunos más, quizás otros menos, pero todos teníamos un corazón duro, feo, que menospreciaba a Dios. Pero Dios nos llamó, Dios nos atrajo, Dios en su infinita misericordia, Él permite, Él hace que tengamos un corazón nuevo y que empecemos a amarlo y que lo veamos como lo más grande y glorioso que podemos llegar a tener en este mundo, porque nada más es más grande, glorioso y valioso para el cristiano que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada hay más grande y valioso. Pero saben, tuvo que ser Dios el que nos cambió el corazón. Él nos llama y su llamamiento es eficaz. Aquellos que Él ha escogido, aquellos por los cuales Él ha muerto, cuando Él los quiera atraer hacia sí mismo, Él los va a llamar eficazmente y los va a sacar de las tinieblas a su luz. Miren lo que dice 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es uno de mis textos que más me encantan. Es uno de mis textos favoritos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Ya tenemos aquí, Pastor Josué. En un momento le damos el tiempo, mi amado. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, Dios nos hace este llamado. ¿Quién es aquel que hace el llamado? Dios, no es el hombre, es Dios quien hace el llamado. Él nos llama de las tinieblas a su luz. ¿Dónde estábamos nosotros antes de que Él nos llamara? En tinieblas, hermanos. Miren lo que dice en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, esa debe ser nuestra oración. Dios llama a aquellos a los cuales Él ha escogido, y aquellos a los cuales Él ha escogido, Él va a cambiar su corazón. Tú puedes pensar en el hombre más duro, más recio, más feo, más malo que ha pisado este planeta. Tú puedes pensar en ese hombre y creer que ese hombre no va a ser nunca salvo porque rechaza siempre el evangelio. Y de alguna forma estamos constantemente antes de Cristo rechazando el evangelio. Pero cuando Dios dice, vendrás a mí, Él es el buen pastor que nos atrae con su poderosísima voz. Y no hay hombre, no hay dureza, no hay corazón que se pueda resistir a su llamado, hermanos. Amén. Y si ustedes creen esto, ustedes van a tener mayor confianza para predicar. Y ya no les va a doler demasiado en su corazón, porque aunque a veces hay dolor, no les va a doler demasiado en su corazón que los hombres rechacen el evangelio. No les va a doler demasiado porque ustedes van a saber que cuando Dios tenga que llamar a alguien, Él lo va a hacer. Y cuando Él lo haga, no va a haber forma que puedas rechazarlo. El hombre será destruido completamente su corazón y va a ser renovado. Amén, hermanos. Voy a quedarme hasta aquí, hermanos, porque ya tenemos aquí al pastor Josué Contreras. Así que vamos a
voy a dejarles hasta aquí un breve momento, hermanos. Yo voy a seguir aquí escuchando porque quiero aprender. Pastor Josué, ¿cómo está, pastor? Vamos a esperar dentro. Pastor Josué, ¿cómo estamos, pastor? Hola, hola, pastor. Buenas noches. Es que su audio está desactivado, pastor. A ver, voy a solicitar para activar audio. ¿Me escuchan? Claro, ya lo escuchamos, hermano. Yo no escucho nada a nadie. Oh, Sí, es por eso, sí. no sé por qué. ¿Usted me está escuchando en este momento, pastor? Pero no sé por qué no se escucha, pero bueno, así lo voy a hacer. ¿Sí me escuchan? Sí, pastor, lo escuchamos. Sí, ok. El hermano les estaba explicando acerca de la gracia irresistible, la cual en la Biblia también algunos teólogos hablan acerca de la gracia o el llamamiento efectivo o eficaz o determinado, decisivo, conclusivo, operativo, irresistible. Esto es lo que la Biblia llama a este llamado. Y para eso me gustaría que tornáramos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Voy a tomar unos versículos. La Biblia dice esto en esos versículos. Si quiere simplemente escuchar o buscarlos, no hay problema. Pero la Biblia dice esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este llamamiento que está aquí hablando la Biblia no es un llamado general para todos. Este llamamiento concluye en la glorificación de estas personas, porque el versículo 29 lo explica de tal forma, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la Biblia aquí dice, la Biblia nos enseña que esos hombres que Él llamó fueron predestinados antes conforme al designio de Dios. Y la Biblia nos enseña también aquí en el versículo 30 acerca de estos predestinados y llamados. Dice que a esos y a los que predestinó, a esos también llamó. Está hablando acerca de la gracia irresistible del Señor que los llamó. Como mencionaba, no es un llamado general para todos, no es la predicación general para todos, es algo específico solamente a los predestinados, son llamados con este llamado efectivo. Y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. La Biblia. Sí, esta gracia efectiva en el creyente o en la persona es por la predestinación antes de la fundación del mundo, y a su tiempo el Señor nos llamó y a estos llamados los justificó, y a los que justificó también glorificó. Así que es una cadena, se le llama la cadena de salvación, porque a esos que predestinó también llamó, a los que llamó también a esos justificó, y a los que justificó también los glorificó. Así que no hay ningún quiebre. Todos ellos que fueron predestinados, todos ellos fueron llamados, todos ellos fueron justificados y todos ellos fueron glorificados. Así que la palabra llamar, o como algunos le mencionan, parece que la clase era acerca de la gracia irresistible, ¿verdad, hermano? Y se puede mencionar que es como si fuera un llamado efectivo. Se nombra de muchas formas, los teólogos lo nombran de muchas formas, y la palabra llamar es kaleo, que es la palabra kaleo es llamar. Y todos nosotros usamos esta palabra traducida porque la palabra kaleo se traduce también en el original griego, eclesia, que todos sabemos que es. Es aquellos que fueron llamados fuera. Ek es fuera y kaleo es llamar. Así que es la iglesia. Esta palabra iglesia en el original en nuestras Biblias se traduce iglesia.
y tiene que ver con este llamado efectivo de Dios para con esos predestinados. Y la Biblia nos enseña, esta enseñanza está en todo el Nuevo Testamento. No puedes tú leer la Biblia sin encontrar esta doctrina del llamado eficaz. Por ejemplo, tenemos en Romanos capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Y sabemos bien que Pablo no estaba buscando servir a Cristo ni ser salvo en la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque él era uno de los que mataba a los cristianos. La Biblia nos dice en Gálatas que él avanzaba en el fariseísmo. ¿Por qué? Porque él mataba, era perseguidor de la iglesia. Y aquí Pablo es llamado a ser apóstol, es llamado fuera con este llamamiento, con esta gracia efectiva. También en 1 Corintios 1:1, Pablo menciona lo mismo. Este llamamiento es para santidad. Como decíamos, el evangelio va por donde sea, lo predicamos a toda la gente, pero el llamado eficaz de Dios es dado específicamente para aquellos que por su sabiduría y su conocimiento y su elección serán salvos. En 1 Corintios 1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y este llamado es un llamado eficaz que, como veremos ahorita en unos minutos, que no se puede, no es irrevocable, es decir, es algo que Dios hace en la persona y lo completamente lo transforma, pero es para santidad. También en 1 Corintios 1:9 dice la Biblia, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Así que es un llamamiento a la comunión con Cristo, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que es un llamado a santidad, un llamado a comunión, y este llamado es un llamado eficaz, es un llamado, es una gracia dada efectivamente puesta en el pecador y es efectiva. También en 1 Corintios vemos otro versículo, 1 Corintios 1:24, 1 Corintios 1:24. Mas a los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. Y ahí la Biblia dice aquí que fuimos llamados a con este poder, que ahora Cristo para nosotros es poder de Dios. Así que no debemos de confundir un llamado general. El evangelio es predicado a toda criatura, pero Dios efectivamente hace esta salvación por medio de este llamado, el cual el mismo hombre no busca ni puede él mismo promover en su propio corazón. Otros versículos, déjame dar unos versículos más y después pasamos a algunas preguntas. En 1 Corintios 1:26, lamento que no pueda escucharlos, no sé por qué no está funcionando el aparato pero en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La Biblia dice ahí, la Reina Valera dice vocación. La Biblia de las Américas lo traduce llamado, porque en la verdad es la misma palabra en el original, es llamado, vuestra llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Este llamado es el llamado de Cristo, es el llamado que Dios nos dio cuando nos salvó, cuando Él nos llamó del mundo a servirle a Él, a ser siervos de Él, por amor a su Hijo. Otro versículo me gustaría también darles acerca de este llamado, de esta gracia irresistible en el corazón del hombre, en Gálatas 1:6, hablando acerca de este llamado por la gracia. Dice el versículo, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia, dice el versículo, de Cristo, para seguir un evangelio. Un cristiano también puede ser mentido y probablemente por algún tiempo ir y buscar la verdad en otro lugar, pero eventualmente el Señor lo va a traer. Pero aquí es lo que pasaba. Este llamado es por gracia. Y también ahí en Gálatas 1:15, también la palabra del Señor nos dice acerca de Pablo. Mire lo que dice acerca del apóstol Pablo. Y esto es sumamente poderoso cuando uno lo lee y lo entiende en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, ya ve ahí, agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, si ve ahí, le agradó al Señor y él me llamó por su gracia. El llamado es de Dios, la predestinación es de Dios y él, a los que él predestinó, los llamará, les dará esta gracia irresistible que no podrán resistir. Y por lo mismo vendrán voluntariamente al Señor. Yo sé que a lo mejor cuando hablamos acerca de que Dios tiene esa gracia irresistible, hay preguntas que brotan en nuestra mente y voy a tratar de contestar una de ellas en unos minutos, pero tengo otro versículo antes de pasar a la pregunta. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice la Biblia. La vocación, el llamamiento, es la misma palabra, vocación y llamado es la misma. Os ruego que andéis como es digno de este llamado. Es decir, el cristiano ya no vive para sí mismo, vive para el Señor y tiene un llamado específico para glorificar a Dios y a Cristo en todo. Y ese es el llamado celestial, la Biblia nos enseña. Y como esos versículos, hay demasiados versículos en el Nuevo Testamento, hay muchísimos versículos acerca del llamado. Y cada vez que tú leas en el Nuevo Testamento, la palabra llamado tiene que ver con este llamamiento específico. Ahora, la pregunta que surge cuando hablamos acerca de la gracia irresistible o el llamado eficaz o efectivo, determinado, decisivo, conclusivo, hay alguna pregunta que brota. Entonces Dios, si Él nos llama efectivamente, entonces Dios, Él nos lleva pataleando al cielo por su fuerza y no es así. Las personas muchas veces piensan así cuando escuchan esto, dicen, ¿acaso Dios lleva a alguien al cielo? Porque si es eficaz, si es poderoso, ¿acaso Dios los lleva pataleando al cielo por su fuerza? No, no es así. Acordémonos que todos tenemos voluntad, pero nuestra voluntad está completamente adherida a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es pecaminosa cuando estamos sin Cristo y por lo mismo nuestra voluntad está inclinada hacia el pecado. Al menos que nuestra voluntad, nuestra naturaleza se cambie, nuestra voluntad va a ser siempre inclinada hacia el pecado. Y en verdad podemos hablar acerca de esto. ¿Qué tiene que pasar para que un hombre venga a Cristo? Les puedo asegurar que si ustedes son cristianos, los que están escuchando, ninguno de nosotros venimos pataleando a Cristo. Venimos voluntariamente a Cristo Jesús. Es más, nos gozamos en venir a Cristo. ¿Por qué? Porque en verdad le amamos y vimos nuestra necesidad. Pero quiero que vean esto. ¿Cuántos hay que pueden venir a Cristo por sí mismos? Ninguno. En Romanos 3:10 es claro, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿cómo la persona viene a Cristo con este llamado irrevocable, este llamado efectivo? Bueno, quiero que vean un versículo en Salmo 110, verso 3. Si podemos ver en Salmo 110, verso 3. Mira lo que dice la Biblia, el testimonio de la Escritura. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, dice la Biblia, en el día de tu poder. Se ve ahí. En el día del poder, el mismo hombre, el mismo pueblo de él se ofrecerá a él voluntariamente. Y eso es lo que se llama el llamado eficaz de Dios. En 2 Corintios 8:16, pero gracias a Dios, dice el versículo en 2 Corintios 8:16, mire lo que pasó con este joven Tito, dice, pero por gracia a Dios que puso en el corazón de quién, de Tito, la misma solicitud por vosotros. Es decir, Dios trabajó de tal forma que Tito tenía esta disposición, esa solicitud en el corazón para con ellos. Es Dios el que hace el querer como el hacer por su perfecta voluntad. En Filipenses 2:3 es el versículo, ¿no? Que porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Cuando hablamos acerca del llamado eficaz, acerca de la gracia la gracia o la gracia irresistible, o podemos llamarle llamado eficaz, los teólogos le llaman de muchas formas, pero le estamos llamando así la gracia eficaz. Tiene que ver que Dios es
sumamente poderoso para llevar a cabo su voluntad en la vida de aquellos que han sido predestinados y van a ser llamados. Y cuando son llamados, su poder transformante y voluntad vienen a Cristo Jesús y se ofrecen voluntariamente a Él. Lamento no poder escucharlos, pero creo que tenía solamente unos minutos, ¿verdad, hermano? No sé, a lo mejor tiene alguien algunas preguntas, no sé, pero es lo que, ok, si quieren puedo seguir un poquito más, ¿sí? Ok, no les escucho muy bien, pero bueno. Así que este llamado, como le decíamos, es algo que el Señor hace en el corazón de las personas y completamente transforma el ser de ellas. Lo vemos en Efesios, si queremos voltear en Efesios, capítulo 2, todos lo sabemos, el versículo. Y mire lo que dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos encontramos, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, y está la naturaleza que hablábamos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos completamente, naturalmente pecaminosos, pero tuvo que haber un llamado efectivo, lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30. Dice el versículo ahí, verso 4, le llama, pero Dios, que es rico en misericordia. Y aquí es Dios llamó, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, le tuvo que mostrar su necesidad, fue una revelación, dice la Biblia, no te lo reveló ni carne ni sangre, pero Dios mismo. Y este llamado tiene que ver con este llamado eficaz que el Señor llama para servicio a Él y es irrevocable. Este llamado es irrevocable, nadie lo puede resistir. Ahora, vemos otro pasaje aquí, mire, ahí en Hechos, capítulo 7, versículo 51, donde el llamado general, la gente lo puede resistir. No solamente ellos, pero generaciones pueden resistirlos. El testimonio de Esteban dice esto en el versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta resistencia que había, una resistencia porque se predicaba el evangelio y a las formas naturales que Dios mismo trataba con ellos la resistían por medio de los profetas, etcétera. Pero Esteban era un judío y él ya no resistía al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque llamó, lo oró, cuando el llamado del Señor no es algo que uno pueda decir, bueno, lo voy a resistir. Si Dios está llamando, Dios eficazmente va a hacer lo que Él quiere hacer en la vida de la persona. Y lo entendemos de esta forma, de que el llamamiento del Señor es irrevocable para a todos aquellos que han sido predestinados. Si lo podemos ver en Romanos 8:28, lo vemos también en otros versículos, pero más claro en Romanos 8:28, 29 y 30, no es más claro. Hay una cadena en la cual ninguna de ellas se van a perder, ninguno de ellos, porque el Señor va a traer efectivamente a salvarlos. Ahora nosotros llamamos a todas las personas, predicamos en las calles, pasamos folletos, les predicamos a todos ellos, pero el Señor tiene que obrar, el Señor tiene que hacer la obra. Si el Señor no hace la obra, entonces no, en vano se hace todo esto, porque el Señor tiene que llamar a aquellos que ha escogido y él solamente Él conoce, pero nosotros llevamos a cabo la obra de la predicación por la obediencia a Cristo Jesús. Creo que es todo lo que tengo, hermano, por ahorita. Gracias, pastor. ¿Me puede escuchar, hermano? ¿Sigue sin oírme? Creo que sí.
A ver, va a checar el pastor. A ver, ¿ya me escucha, pastor? No, creo que no. ¿Ya nos escucha, hermano? Bueno, lamentablemente, Pastor Josué no nos puede escuchar, pero ya escucha, hermano. Oh, excelente, pero ahora nosotros no lo escuchamos a usted. A ver, vamos a reactivar el audio. A ver. Sí, sí, ya lo escucho, hermano. Ya Oh, lo escucho. excelente. Muy bien. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por lo que nos ha compartido. Es una gran bendición para nosotros. Gracias, hermanos, por todos los textos que nos ha dado. Y gracias, hermano. Es un gozo y un privilegio, hermanos, tenemos por acá. A mí, hermano. No sé si vamos a aprovechar, hermanos, si tiene tiempo. No sé si alguno tendrá alguna pregunta. Tenemos ahorita pastor invitado y al cual yo estoy seguro él tiene muchos años caminando en el Señor, así que es sabio. Así que, ¿alguno tiene alguna pregunta con respecto a esta doctrina, hermanos, que le quiera hacer al pastor Josué? Al pastor Josué. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí, Bueno, yo, ¿quién dijo yo? o Jorge Hernández. A ver, ok. Jorge Hernández. A ver, Jorge, ok. Si puedes abrir Bueno. tu video, te agradezco, mi hermano. Sí, claro. Bueno, hablando acerca de... perdón, se me fue el tema. De la gracia irresistible y también acerca de la predestinación. Vemos cómo el Señor desde antes de la fundación del mundo ha predestinado a ciertas personas, ¿no? Esto nos puede dar a entender que también hay personas que están predestinadas a ir a ser mandadas al infierno. ¿Quieres que conteste, hermano? Sí. La Biblia no menciona personas predestinadas al infierno. Y por eso debemos de ser bíblicos en nuestro pensamiento. Por ejemplo, mira, si tornas tu Biblia en Mateo, es capítulo 20. Camilo 20. Donde la Biblia nos menciona acerca de, creo que estoy correcto. Versículo donde la Biblia nos habla acerca de un momento. Tengo una quiero encontrar el versículo. Está en Mateo. Yo sé que está en Mateo capítulo 19. Este, 25.
pues 25, no 20, 25, no es 24, o no 20, es 25, versículo 31. Aún el Señor menciona esto. ¿El hermano todavía está aquí o ya se fue? O no, ya está ahí, el hermano Jorge. Mira, hermano, ahí él habla acerca de, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los del pastor del mundo. Hambre y me diste de comer, tuve sed, estuve desnudo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Responderán diciendo, Señor, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondió el rey, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces les dirá también a los de la izquierda. Mira, fíjate, cuidado con esto, porque el Señor no habla de la forma que la gente hoy habla acerca de la doble predestinación, como algunos la creen. El versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda. No dice preparados de antes de la fundación del mundo para ser quemados. No, dice el versículo aquí, dice el fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, dice el versículo. Así que la doble predestinación bíblicamente no la puedes ver aquí en los versículos. Donde Dios calla, debemos de callar. No sabemos, eso yo lo creo de esta forma, que activamente el Señor Como que se le está trabando, pastor. está. Estamos teniendo problemas con el audio, mi hermano. Ay, perdón, hermano. ¿Me A ver, escuchas? ya lo escuchamos. Ok. Déjame acercarme más o subirle esta cosa. Ok. Se me hace que es mucho. Ok. Pero el pasaje aquí, en uno le dice, estos hombres fueron preparados, dice, para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda no les dice eso. El Señor no enseña doctrina. Ahora, esa es la conclusión, pero que podamos decir se enseña en la Biblia, claramente no está en la Biblia. Y yo entiendo debemos de tener cuidado que llegamos a conclusiones, según esto nosotros, cuando en la Biblia no están dadas por la palabra de Dios, por una doble predestinación. Y es es una de las formas que podría contestar acerca de eso. Puedes también leer Romanos 8 cuando habla acerca de la Biblia. Tú no puedes encontrar en la predica, mira, estos fueron predestinados para el que se revelaron como los ángeles se revelaron de Dios y eran por la no declara en este versículo, de acuerdo al Señor Jesucristo, no declara que estos hombres fueran preparados para perdición o malditos desde antes de la fundación del mundo. Y creo que el Señor
podría ponerlo ahí. Si él hubiera querido que nosotros aprendiéramos esta lección, claramente lo podría poner ahí, que está arriba en el versículo 34, pues no lo puso aquí. Así que no puedo yo decir que bíblicamente encontré un versículo que diga aquí claramente me enseña tal cosa. Ok, gracias, hermano. Ujú. Amén, pastor. Gloria a Dios. Bueno, pues por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, hermanos. Yo tengo Ha una sido un pregunta. gozo estar con todos ustedes. Tenemos un poquito de problemitas con el audio del pastor Josué. Les animo a lo siguiente, Perdone. amados hermanos. Si tienen alguna otra pregunta, porfa, envíenla al WhatsApp, porfa. Y a partir de ahí, si quieren, si Dios lo permite, igual después puedo comunicarme con mi hermano y ya se les contesta, ¿sale? Porque ahorita sí estamos teniendo un poquito de problemitas con el audio. Pero estoy seguro que el hermano está en la disposición de con mayor tiempo, si hay alguna duda que quieran hacerle llegar, me la mandan vía WhatsApp y entonces yo se la hago llegar al pastor. ¿Les parece, mis hermanos? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, hermanos. Pastor, le agradezco muchísimo, hermano. Gracias. Señor. Sí, amén. Seguimos teniendo un poquito de problemitas ahí con el audio. Hermano, muchas gracias. Hermanos, les animo a abrir. Bueno, vamos a orar. Sí. Dígame, hermano. Es que no se escucha. No, nomás le estoy diciendo adiós. Oh, ok. Les estoy diciendo adiós. Les animo, hermanos, si podemos, vamos a levantar. Ok. Vamos a hacer una oración para despedirnos. El día de hoy tuvimos a un invitado de lujo, hermanos. Les animo, hermanos, de verdad, a que ustedes, hermanos, todo lo que están aprendiendo, por favor, búsquenlo en la Biblia. No se queden nada más con que, porque me lo dijo el hermano tal. No, vayan a la Biblia, corroboren los textos, chequen todos los textos que se les ha dicho, que se les ha apuntado. Vayan, busquen, investiguen, pregunten, hagan todo lo que tengan que hacer, hermanos, para que ustedes sigan creciendo. Pero sobre todas las cosas, hermanos, que todo lo que estén haciendo, hermanos, les ayude para conocer más a Cristo y de esta forma proclamarlo a Él con mayor valentía, con mayor amor, con mayor pasión, hermanos, y sobre todas las cosas, con el menos temor posible que lleguen a tener, sino mayormente con mayor confianza de que si Él nos ha escogido solamente por su sola gracia, si Él por su infinita misericordia ha muerto y derramado sangre preciosa por nosotros, ciertamente, ¿cómo no va a traer a los que Él quiera? Y que Él nos va a llamar poderosamente y para su gloria a todos aquellos por los cuales Él ha derramado su sangre preciosa. Entonces, esto debe hacer en nuestros corazones que ciertamente cuando proclamemos la palabra, los que van a escuchar, los que van a recibir el mensaje genuinamente son las ovejas del Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar. Agradezco muchísimo, Pastor Josué, que haya podido darnos tiempo. Yo sé que usted tiene bastantes cosas que hacer y así que estamos bastante agradecidos. Entonces, levantamos una oración a nuestro Padre Celestial, que Él nos permita continuar estudiando. Y no sé si puede usted, Pastor Josué, vamos a ver si podemos escuchar, si usted nos puede dirigir en oración, hermano. Sí, hermano, sí. Sí, Ok, cómo no. lo escuchamos. Adelante, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tener una copia de ella en nuestras manos, Señor. Gracias por aquellos que fueron antes que nosotros, Señor, que dieron sus vidas para traducirla. Te pedimos, Señor, que la amemos como tu palabra, que seamos regidos por ella, Señor. Que lo hagamos, Señor, porque te amamos a ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a mi hermano, Señor, que está dirigiendo este estudio. Ricamente te ama, Señor, sobre su vida, Señor, tu presencia, Señor, y tu bendición, mi Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por otros hermanos que están dispuestos, como los deberías, Señor, a escudriñar tu palabra, a saber si en verdad las cosas que son dichas son verdad.
Padre, que tu palabra es la última y la primera, Señor, palabra que debemos de escuchar. Y Padre, sea hombre conocido o desconocido, si nos habla fuera de la Biblia, Señor, que podamos nosotros rehuir de esas cosas, alejarnos, Señor. Padre Santo, te pedimos que tengamos amor a tu palabra y que la comamos, Señor, como los profetas de antigüedad, que deseemos, Señor, saberla y conocerla. Gracias, mi Padre, por la invitación que me dieron estos hermanos, la oportunidad que me dieron de venir delante de ellos para compartir algo pequeño, Señor Padre, de ti. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque tú tienes tu iglesia, Señor, en todo lugar. Gracias, mi Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Hermanos, les animo a abrir sus micrófonos y despedirse. Pastor Josué, díganles de dónde lo están viendo, de dónde están saludando. Que sepa el hermano que son de diferentes partes de Latinoamérica, ¿verdad? Bendiciones desde Veracruz. Buenas noches, desde Pachuca, Hidalgo. Buenas noches, hermanos. Saludos y bendiciones de Ciudad del Carmen, Campeche, México. Campeche. Bueno, creo que ya los demás no quieren. ¿Cómo están, hermanos? Despídanse, hermanos, porfa. Nos vemos luego. Paz de Cristo. Bendiciones. Saludos. Bendiciones. Luego, hermano. Dios bendiga. Puerto de Veracruz. Hermano Jorge, Alma, que hay unos de Colombia y de Venezuela, pero no recuerdo su nombre. Bueno, hermanos, nos estamos viendo. Primeramente el Señor. La próxima clase. Bendiciones a todos. Paz de Cristo, Saludos. hermanos. Amén. Bye. Paz de Cristo.